y compartimos entonces una pantalla. Como yo les había dicho, eh, yo asumo y espero, quizás en forma ingenua, que ustedes han podido ver eh, los apuntes. Eh, Supongo que no todo el mundo lo ha visto. Habían más o menos como 50 personas que bajaron el material al menos. Dentro para ilustrar el concepto de costo-oportunidad, ¿se acuerdan? Algo conversamos en la clase pasada sobre el costo-oportunidad y lo ilustramos con el ejemplo de la bodega que se amplía, ¿no es cierto? Y ahí conversamos qué pasa cuando el dueño de esta empresa que quiere ampliar esta bodega tiene el espacio disponible. ¿Cómo se considera eso en la evaluación del proyecto? ¿Cómo consideramos el costo del terreno? Y bueno, ahí conversamos un poco cuál es la idea de qué tan ocioso es ese recurso. Si el recurso está totalmente disponible, ocioso, sin ningún costo alternativo, que eso es lo que representa el costo de oportunidad, el costo alternativo. O sea, si no tiene una alternativa, es totalmente lícito considerar que esa bodega o que ese espacio, que ese terreno adicional es cero, el costo es cero, ¿no? Lo mismo pasa con la mano de obra. Pero eso es raro. Lo normal es que tenga un uso alternativo. Y eso es lo que hay que considerar como costo de oportunidad. No sé, no lo vimos, pero ustedes ya lo leyeron. Y hay dos ejemplos acá respecto a iniciar una empresa. ¿Cuáles son todos los costos que hay que considerar? Entonces, en un primer momento, para echar a andar la empresa, se consideraban los costos fijos y, claro, la inversión, y se pensaba que eso era lo suficiente y que las ventas debieran superar, por supuesto, los costos fijos para que pudiera ser interesante. Pero en el mismo ejemplo se ve que faltan todavía costos y los costos que faltan justamente son los, los costos de oportunidad, también el costo de la deuda y, y dentro de los costos de oportunidad está el sueldo alternativo que deja de ganar el empresario que antes era empleado y que ahora quiere ser empresario. Lógicamente que él va a poner dentro de los costos lo que está perdiendo por meterse en ese negocio. Entonces, ese es un costo que no está obviamente en los libros de contabilidad. Este es un costo de oportunidad. Y eso es una gran diferencia cuando uno evalúa proyectos, que uno considera costos de oportunidad que no están en los libros de contabilidad. Y lo mismo que lo que deja de ganar por colocar su dinero en el mercado de capitales. Entonces, lógicamente, con eso suben los costos mínimos o las ventas mínimas que debería tener para poder iniciar el negocio. Y también se consideraba en el ejemplo 2 cuáles serían los costos relevantes para los efectos de seguir o no seguir en el negocio. Y son ligeramente distintos. ¿Por qué? Porque hay algunos costos que son hundidos, que son costos inevitables, que ya se perdieron, ¿no? Lo mismo que en el caso anterior, el costo que ya se perdió no se considera en la evaluación, que es en este caso el costo de pagar al especialista para que evalúe el proyecto. El costo de evaluación, por supuesto, es un costo ya hecho, no entra en la evaluación. Entonces,
la pregunta que aparece acá, ¿cómo consideramos el gasto de los 250.000 pesos para pagar el estudio? Claro, es un costo hundido, inevitable, por lo tanto no entra en el análisis de si me meto o no me meto en el negocio, porque ya lo tuve que hacer para poder hacer el análisis. Es un gasto que ya está hecho, es un costo inevitable. Lo mismo que para los efectos de la decisión de seguir o no operando un negocio, hay costos que, que ahora ya no son relevantes, como por ejemplo el permiso de construcción. Ya se pagó el permiso, eh, por lo tanto, ahora ya no entra en la ecuación, no entra en el análisis. Lo mismo los costos eh, que la inversión, la maquinaria, como se desgasta, ya no vale lo mismo, por lo tanto hay que considerar los costos reales, ¿no es cierto?, de desgaste. Entonces, lo que hace todo inversionista que siempre tiene que tener presente es que si yo liquido la empresa, liquido los activos de la empresa, en este caso el galpón, ¿no es cierto?, el capital de trabajo, la maquinaria, y con ese dinero yo lo invierto en mi costo alternativo, que es mi costo de oportunidad. Si con mi costo de oportunidad puedo ganar más que con el negocio, bueno, me voy a retirar. Me voy a retirar necesariamente lo razonable, con mucha pena a lo mejor. Algunos eh, tendrán más pena que otros, pero tendrán que retirarse porque ganaría más teniendo la plata invertida en otro lado. Entonces, ese es un poco el ejemplo 2 que aparece ahí. Eh, y yo quería eh, preguntarle si tuvieron alguna dificultad al leerlo, si hay alguna duda, algo que sea necesario aclarar, digamos. Esa es un poco la pregunta que quería hacer. ¿Alguna duda? Yo tenía una duda, pero era como de más adelante, cuando ya empieza a hablar de matemáticas financieras. Ah, Luego bueno, del... perfecto, perfecto. Ya, entonces dejamos esto aquí. Una pregunta así media básica, pero que no, esto yo lo saqué esto lo pueden ver en el libro de Ernesto Fontaine, de Evaluación Social de Proyectos. Eh, aquí, la pregunta es ¿por qué no se consideran los costos variables acá? Ese es otro tema que uno podría preguntar. No sé si ustedes pueden responder esa pregunta, digamos. Yo creo que se le pasó al autor, pero en general los costos variables tienen que ver con las ventas. O sea, si no hay ventas, los costos variables son cero. Va creciendo con las ventas. Siempre los costos van creciendo con las ventas. Los costos de producción, los costos de venta, y siempre van a ser menores que las ventas. El problema son los costos fijos, que los costos fijos eh, podrían ser muy altos para las ventas. Entonces, eso es lo que permite tomar la decisión. Pero los costos variables siempre se consideran netos, en este caso, descontados, o sea, las ventas menos los costos variables, eso es lo que se considera acá. Pero es un porcentaje relativamente pequeño, digamos. Bueno, teniendo más o menos claro la idea del costo-oportunidad, ¿no es cierto? Podemos pasar a las matemáticas financieras. El costo-oportunidad de un recurso ocioso, ustedes podrían contestar esa pregunta. ¿Cuánto vale el costo-oportunidad de un recurso que está ocioso?
sería el máximo. ¿Perdón? Sería como el máximo costo posible. ¿Y cuánto vale? O no sé. Sería Ajá. 0, Muy bien. ¿Quién habló? ¿no? Yo. ¿Quién es? Vicente. ¿Vicente? Bien, Vicente. Está correcto eso. Es 0. ¿Alguien sabe? Explícanos por qué, por favor, Vicente. Porque si el recurso está ocioso no está haciendo nada, entonces no pierdes nada al destinarlo para otra cosa, creo yo. Bien, eso es justamente. Es raro, no es factible, pero si yo demuestro que el recurso no tiene un uso alternativo porque está ocioso, eh, el costo de oportunidad es 0. Si no estuviera ocioso, si tuviera algún uso alternativo, habíamos hablado de que el tipo se podía dedicar al aseo, podrá ser un trabajo humilde, aunque sea un costo chico, pero si ahora ya nadie hace el aseo y tenemos que contratar a alguien para que haga el aseo, bueno, ese sería el costo de oportunidad, por distraer ese recurso en el proyecto, porque ya no estaría tan ocioso. Eh, Ahora, si yo puedo, si ese recurso ocioso tiene dos posibilidades, ese recurso, entre comillas, ocioso, tiene dos posibilidades, dedicarse al aseo o apoyar a otro compañero en la producción. ¿Cuál de los dos considero como costo de oportunidad? El menor. Escojo el que me da más beneficio. Escojo el mayor, el que me da mayor beneficio, no el menor. Ojo con eso. Porque lo racional es que el tipo se dedique a la alternativa, a la mejor alternativa. La mejor alternativa es donde ese recurso humano, esa persona, puede ser más productiva. Entonces, siempre cuando hablamos de costo-oportunidad es la mejor alternativa, es el costo de oportunidad o el costo alternativo mejor entre varias alternativas, ¿no? O sea, el más caro en el fondo, es donde yo pierdo más. Así que ojo con esos detalles conceptuales. Y bueno, iniciamos entonces a las matemáticas financieras. Bienvenido. Aquí vamos a ver muchas cosas interesantes, contingentes, que están en el día a día, ¿no es cierto? Espero que ustedes hayan visto algo. Se parte con el interés. Vamos a conversar sobre el interés, que la tasa de interés, vamos a hablar que no es más que el costo de oportunidad del capital. El dinero es productivo, ¿no? Y el dinero, ¿no es cierto?, tiene un costo de oportunidad que es la tasa de interés. Es el precio del dinero y el valor del dinero en el tiempo. Eso es un tema muy importante y aquí en este curso lo vamos a ver siempre. No es lo mismo un peso ahora que un peso en un año más. O sea, el dinero vale distinto. Vamos a ver, o estamos viendo, digamos, ustedes también lo están viendo, las tasas de interés simple y la tasa de interés compuesta, la tasa de interés real y la tasa de interés nominal. Y hay un nominal referencial también, o especial. Y las equivalencias entre distintas tasas con distintos tiempos. Siempre cuando hablamos de tasa de interés hay que adicionarle el periodo. O sea, esta es una tasa de interés anual, una tasa de interés mensual, pero hablar de tasa de interés así solo no está
quedaría como ambiguo. Siempre hay que preguntarse, bueno, esta tasa de interés, ¿en qué periodo está? Y es muy importante el periodo. A veces, si no se dice nada sobre qué tipo de tasa de interés es, se asume que es tasa de interés real, cuando no se dice nada. Si no, se tiene que poner un apellido, ¿no? Tasa, porque, y también el interés, si se capitaliza en forma compuesta o es simple. Habitualmente, si no se dice nada, es compuesto, porque el interés compuesto es el que más se usa, es el que habitualmente se usa, no el simple se usa muy poco. Entonces, interés real y con composición, digamos, interés compuesto. Esos son los dos como básicos, digamos, del interés. La composición de los intereses y no el interés simple. En el caso de interés compuesto, se va, hay intereses sobre los intereses anteriores. Entonces, las fórmulas son muy distintas. Y bueno, la pregunta básica es, ¿por qué las personas prefieren tener 1.000.000 de pesos ahora que 1.000.000 de pesos en un año más? Este es un tema que podría ser hasta filosófico, pero bueno. Incluso dice aquí, si el país no tiene inflación. Supongamos que no hay inflación, igual las personas prefieren tener hoy 1.000.000 de pesos que el mismo 1.000.000 de pesos en un año más. ¿Por qué será? ¿Será por razones psicológicas? Que la gente es cortoplacista, le gusta tener la plata ahora, pero si es la misma cantidad de plata y no hay inflación, entonces, ¿por qué no preferir la plata en un año más? La misma plata. Profe, ¿Sí? Si no se el- muere, si no hay inflación, ¿el dinero no se devalúa? ¿O ¿No? también se devalúa? No, ¿por qué se va a devaluar? No se pierde el poder adquisitivo del dinero. Si no hay inflación, no se pierde el poder adquisitivo. ¿Qué significa eso? Que con el 1.000.000 de pesos yo puedo comprar la misma cantidad de pan, por ejemplo, que en un año más. ¿Ya? Porque el pan no subió de precio. Entonces, estoy poniendo como un ejemplo, pero en realidad es una canasta de bienes el que se usa para determinar si hubo inflación o no. En Chile la inflación siempre, o sea, no siempre, pero hace muchos años que ya se ha mantenido en un valor bastante bajo, del orden del 3%. Pero nuestro país vecino tienen inflaciones muy altas, 50%. Pero el dinero no se devalúa mucho en Chile, en general es bastante constante. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta? ¿Por qué la gente prefiere tener 1.000.000 de pesos hoy que 1.000.000 de pesos en un año más? Que hoy puedo invertir ese dinero. ¿Ya? ¿Y qué pasa con eso? Que como hay tasas de interés, ese 1.000.000 de pesos mañana podría ser 1.100.000 pesos. Muy bien. Veo que leíste los apuntes. Exactamente. La respuesta es porque el dinero es productivo. El dinero produce más dinero. O sea, yo puedo invertir ese dinero. Si no lo invierto en un negocio, lo puedo invertir en el mercado de capitales. Pero no sería razonable que la persona dejara la plata en el colchón, debajo del colchón. O sea, en una alcancía. Porque no tiene sentido, no es razonable. Aun cuando no hubiera inflación. Ahora, si hay inflación, peor todavía. Ahí va a tener menos plata incluso. Va a tener menos, por supuesto. Entonces,
Pero si le ofrecen 1.200.000 en un año más y 1.000.000 ahora, con la misma y con probabilidad cierta, digamos, ya la respuesta ya no sería tan clara, ¿no es cierto? Alguien podría decir, parece que me conviene esperar. Aún así, hay cierta tendencia al cortoplacismo. Eso pasa con las tasas, con la previsión, ¿no es cierto? La gente prefiere gastarse la plata ahora y ya se verá en el futuro qué se hace. Pero eso es una tendencia más bien psicológica que no es muy buena, no tiene mucho que ver con la razón. Pero desde el punto de vista de la razón, si me ofrecen más de 1.000.000 de pesos en un año más, ya la decisión no sería tan clara. Y algunos van a decir, ya, yo puedo esperar un poco más porque probablemente voy a obtener más dinero que si yo invierto la plata en mis negocios personales, digamos. Entonces, lo importante es que uno sepa que el dinero es productivo, ¿ah? Y por eso es que el dinero en el tiempo no vale lo mismo. Y eso es muy importante porque a veces los alumnos suman dineros que están en distintos periodos del tiempo y no se pueden sumar dineros que están en distintos periodos del tiempo porque valen distinto. Entonces hay que tener cuidado cuando uno maneja dinero en distintos periodos del tiempo. Y básicamente eso es de eso se trata las matemáticas financieras. Es cómo manejar flujos de dinero que están en distintos periodos de tiempo. Eso es un poco la idea de la matemática financiera. Y bueno, ¿cómo se calcula la tasa de interés? Básicamente el mercado de capitales es la respuesta. Y es un equilibrio, ¿no es cierto? Un equilibrio en el mercado de capitales entre la oferta y la demanda. La oferta de dinero. ¿Quiénes ofrecen dinero? Los que tienen dinero y no saben en qué gastarla. Son los ahorristas. No tienen negocios, no tienen proyectos, simplemente tienen dinero nomás y quieren invertir ese dinero en el mercado de capitales. Y por otro lado, los que están demandando dinero, que son los que sí tienen proyectos, que son los inversionistas. Ellos demandan dinero y en ese equilibrio de demanda y oferta se produce el precio. Y el precio es la tasa de interés del mercado. Vamos a hablar mucho sobre este tema. Y los agentes que están acá, intermediarios, entre la oferta y la demanda, son los bancos. Esos son los intermediarios. Hay usureros también, mercados informales, etc. Pero lo oficial es que son los bancos o las entidades financieras que son los que captan y prestan el dinero y se llevan su tajada también, por supuesto. Interrúmpanme nomás cuando quieran. Bueno, voy a pasar esto más o menos rápido porque asumo que ustedes ya lo han visto, interés simple, interés compuesto, pero había una pregunta, o alguien quería hacer una pregunta sobre esta parte, me parece que alguien dijo que tenía pendiente una pregunta. Yo tenía una pregunta como en un ejemplo que daban de interés compuesto. Ejemplo de interés compuesto, ya, vamos a llegar ahí. Bueno, interés simple, no hay intereses sobre los intereses, es muy simple, ahí está la fórmula. Y acá está cómo se calcula el interés compuesto, intereses sobre los intereses. Hay un ejemplo
de invertir 100 con un 10% anual, ¿cuánto se acumula en 3 años? Ahí está el cálculo hecho en forma desglosada y la fórmula que se deriva de este cálculo, ¿no es cierto? C sub n, la cantidad de dinero que yo obtengo en el periodo n, la cantidad que tenía inicialmente, y la tasa de interés que se pone como 1 más R, ¿no es cierto? Siendo R la tasa de interés que está en formato de porcentaje, pero se pone sin porcentaje en general. O sea, una tasa de interés de un 10% es 0,1. O sea, la tasa de interés es 0,1. ¿Ya? Así es lo que corresponde la notación. No sé si aquí estaba tu pregunta o más adelante. En el otro ejemplo. Ejemplo, aquí hay un ejemplo. Esta es tasa de interés equivalente, porque también vimos tasa de interés con distintos periodos. Por ejemplo, calcular el monto a pagar por un préstamo de 15.000 al 20% anual si se liquida en 243 días. ¿Será ese el ejemplo? Porque está la respuesta acá. ¿O no es ese el ejemplo? Ahí está la respuesta. No, era perdón, era el anterior, cuando hablaban sobre como si hoy deposito 100, el otro año 100. ¿Este no? ¿O es este? ¿O no es este? Ah, un ejemplo de que estaba con respuesta. Que estaban las respuestas, pero no estaba un desarrollo y no entendí por Ya, qué. dejémoslo para el final eso, porque yo Ya. quería que ustedes lo trabajaran, porque hay unos ejercicios que no están resueltos, pero sí está la respuesta. Ya, eso lo vamos a dejar más adelante, espérense un poco. Bueno, aquí hay un ejercicio de cómo se calcula la equivalencia de tasas de interés para distintos periodos. Por ejemplo, en este caso, la idea era, si yo tengo una tasa de interés de un 20% anual, pero se liquida antes del año. A veces pasa, ¿no es cierto?, que uno dice, no, yo no necesito la plata, no puedo esperar hasta un año para poder sacar la plata. Entonces, dentro de las condiciones del préstamo es, a veces si uno saca la plata antes, pierde todo. Otras veces el banco le dice, mire, si usted saca la plata antes de completar un año, bueno, le damos los intereses hasta ese momento. Ah, ¿y cómo calculamos eso? Esa es un poco la pregunta. Supongamos que en vez de esperar 365 días, ustedes retiran la plata antes, o sea, 243 días. Entonces, lo que hay que hacer acá es calcular el interés diario. Entonces, uno dice, bueno, ¿a cuánto equivale un 20% anual a un interés diario? De tal manera que yo con ambas tasas obtengo lo mismo. Si yo capitalizo, la idea es que si yo capitalizo una inversión diariamente, daría lo mismo que si yo la capitalizo una vez. O sea, si yo capitalizo una inversión 365 veces, o sea, le voy aplicando un interés diario, y después sobre el interés de ayer le aplico los intereses de hoy, y así sucesivamente hasta completar los 365 días. Yo debiera obtener el mismo valor que si aplico el interés una sola vez. Esa es un poco la idea. Entonces, por eso es que aquí está planteado de esta manera. El interés diario elevado a 365, o sea, yo apliqué el interés cada uno de los días. Tiene que ser igual al interés anual, que era un 20%, 1,2. Entonces, ¿cuál será ese despejo? Y obtengo esta tasa diaria. No está calculado ahí, pero
pero es cosa de despejarla de esta fórmula. Entonces, si yo quiero saber cuánto voy a ganar a 243 días, bueno, los 15.000 los tengo que multiplicar por la tasa diaria elevada a 243 días, porque son 243 días de interés. Pero la tasa diaria vale esto que está acá, entonces si reemplazamos, vamos a obtener esta expresión. Y aquí aparece el valor mayor que 15.000, por supuesto, 16.936. Eso es lo que yo obtengo a los 243 días. Por supuesto, esto debería ser menor que si yo le aplico, si yo multiplico 1,2 por 1,2, lo multiplico por 15.000, claro, voy a obtener más, naturalmente, 18.000. Eso me da, o sea, un 20% más, naturalmente. Pero en vez de 18.000 voy a obtener 16.900, casi 17. Ese es un poco el tema. Y el interés nominal versus el real. Aquí entra a tallar la inflación. ¿Ya? Eso es muy importante tener en cuenta la inflación. Porque, por ejemplo, en el mercado de capitales a uno le pueden decir, mire, yo le ofrezco un 1% real. Eso significa una tasa de interés de un 1% real mensual, por ejemplo. Significa que yo le voy a cubrir la inflación y además le voy a dar un 1%. Entonces ese 1% es un interés real, porque está sobre la inflación. Pero se usa este signo más acá, que puede distorsionar un poco. Una vez pusimos este ejercicio en una prueba y los alumnos a veces no sabían muy bien esto del más, pero es que así se usa en el lenguaje, se usa el más, o sea que se agrega, pero en el fondo no es un signo positivo, no es que se sume, ¿ya? Y aquí hay un ejemplo bastante fácil de entender. Por ejemplo, si yo tengo un interés nominal de un 1%, y sabiendo que la inflación es 1,5%, o sea, yo gané un interés de un 1%, pero si la inflación fue mayor, lo que uno podría pensar inmediatamente es que en el fondo no gané plata, porque la inflación me depreció el dinero un 1,5% y yo gané solamente un 1%, entonces como que hay una diferencia ahí. Entonces el interés real es mucho más bajo que el obtenido, o sea, es menos del 1%. O sea, es negativo en este caso, es negativo. Entonces uno puede hacer el cálculo, dice, bueno, a ver, tengo 100.000, le aplico el interés nominal, obtengo 101.000, por supuesto, pero estos 101.000, como hay una inflación de 1,5%, ya no valen 101.000, sino que vale menos. ¿Cuánto menos? Lo divido por 1,0115, hay que ir para atrás, ¿no es cierto? Estoy ganando menos, entonces, si lo divido por 1,015%, lo que mi plata ahora, por la inflación, vale menos, ¿no? Vale un 1,5% menos, o sea que en el fondo tengo 99.507 pesos, ¿ya? Eso es lo que obtengo. Claro que si no hubiera hecho nada, tendría menos todavía. Pero por lo menos gané un 1, pero perdí un 1,5. Entonces, claro, perdí plata por culpa de la inflación. Entonces, la tasa de interés real en realidad fue negativa, ¿no? Fue negativa, 0,49, más o menos eso es lo que da. Si el interés hubiera sido mayor que 1,5, por supuesto, ahí tendríamos una tasa real positiva. Por ejemplo, un 2%. 2% nominal me permitiría ganar
ganar un 0,4% positivo. Entonces la tasa real, en realidad, si uno hace el cálculo, la tasa real es 0,49% más o menos. Fíjense que no es importante tomar en cuenta que aquí no se suman, no es que si la tasa de interés nominal es 1,5 y la inflación es un 2, entonces uno dice yo gané la diferencia, o sea, uno tiende a pensar intuitivamente 2 menos 1,5, entonces yo gané un 0,5. No es exactamente eso, 0,49, ¿no es cierto? Porque esto no es sumativo, es una división, no es un producto, entonces no es exactamente igual a simplemente hacer una resta. Eso hay que tener cuidado con eso porque la intuición puede engañarnos un poco. Entonces la fórmula general, mira, podríamos no haber pasado la fórmula, porque esto sale bastante natural acá. Pero si alguien no quiere pensar mucho, yo soy enemigo de la fórmula, porque en general las fórmulas evitan pensar. Hay que tener cuidado con eso, pero obviamente que el interés nominal va a estar conformado con el interés real más la inflación, o sea, y si yo al interés nominal le quito la inflación, o sea, lo pongo acá abajo, voy a obtener el interés real, naturalmente, ¿no es cierto? Es lo que ocurrió acá, ¿no es cierto? En que al interés nominal de un 2% le quito la inflación, pero la divido, 1,02 dividido por 1,5%, claro, ahí obtengo el interés real, ¿no es cierto?, que dio casi 0,5, no es un 0,5, casi 0,5. Pero esta es la igualdad de Fisher que hay que tenerla presente. Igual ustedes en las pruebas van a tener acceso a todas las fórmulas, porque a veces en esto de la matemática financiera los alumnos se automatizan y como que no entienden nada, pero tienen claras las fórmulas. Y eso no es lo que yo busco. Sí, aquí hay que tratar de entender esto, de dónde sale, por qué. ¿Ya? Esto es bastante intuitivo, o sea, bastante lógico, ¿no? Lo intuitivo sería sumarla, pero esa es un poco la idea cuando hay tasa nominal y tasa real. Acá hay un ejercicio que también está resuelto. Hay que tener cuidado, porque aquí es justamente este ejercicio tiende a mostrar esa intuición que uno tiene. Dice, bueno, un 6% real y un 9% nominal. Entonces, si la inflación es menor a un 3%, entonces uno dice, pucha, me conviene más el nominal, porque uno tiende a sumar 6 más 3 son 9, y tiende a pensar de que me conviene el 9% nominal si la inflación va a ser menor que un 3%. Y eso es incorrecto porque incluso con un 2,9 me conviene más la tasa real. Y eso ahí se demuestra perfectamente en la solución. Y lo otro es otra acepción de la tasa de interés nominal, que es la tasa referencial, nominal referencial, ¿no es cierto?, que es cuando uno tiene una tasa de interés nominal y quiere hacer muchas composiciones de intereses más chicas, digamos, que la anual. Entonces, uno tiene una tasa de interés nominal anual, pero tiene composiciones menores, pueden ser 10, 12 serían mensual, ¿no es cierto?, 4 trimestral, pueden ser diarias incluso. Entonces, en la medida que haya más composiciones, la tasa real va a ser más alta, ¿no?, porque tiene más composiciones. Entonces, en este caso, por ejemplo, si estamos hablando de una composición trimestral, entonces son 4 veces en el año,
Entonces lo que se hace con la tasa nominal, la dividimos por 4, eso sería 2%. Entonces ese 2% se compone los intereses 4 veces. Entonces 1,02 elevado a 4 nos da un poco más de 8%, nos da un 8,2%. Y en la medida que se compone con más números, supongamos que se compone con 12, ustedes lo pueden hacer una tasa diaria, por ejemplo, 12, entonces va a ser más alto que 8,2, ¿ya? Y en la medida que lo achican, o sea, hacen composiciones diarias, va a ser más alto que 8,2, pero va a tender a un cierto máximo, ¿ah? Y ese máximo matemáticamente se comprueba que es Euler, porque es en el fondo, llegamos a esta expresión, que el límite cuando m tiende a infinito, se demostró que se llega a e elevado a i, siendo i esta tasa nominal. Con esto se llega a una capitalización casi instantánea, porque si m tiende a infinito es porque estamos hablando de capitalizaciones instantáneas. Esto se usa poco, más bien en la mesa del dinero, en la bolsa, porque los intereses van cambiando día a día, momento a momento, entonces uno puede usar este tipo de expresión matemática. Bien, trabajo en grupos. Esta es la parte que me gusta a mí. No sé si a ustedes les gusta, pero la idea mía es que practiquen un poco algunas preguntitas. ¿Cuáles son esas preguntas? Son estas 3 preguntas, muy cortas. En realidad este es un trabajo en grupo corto, pero en esta parte de la materia, si uno no ejercita, no sabe si uno sabe. Para saber si uno sabe, hay que hacer un poco de ejercicio y por eso recomiendo estas preguntas. Si tengo, por ejemplo, 1.000.000 de pesos hoy y el banco me da una tasa de interés nominal de un 10% anual, ¿cuánto dinero gané al final del periodo? Parece fácil, no dejo que lo piensen. Pregunta 2. En el caso anterior, si el banco me ofrece UF más 5%, o sea, tengo 1.000.000 de pesos y el banco me ofrece UF más 5%, ¿cuánto gané al cabo de un año? ¿Qué tipo de interés es un 5%? Si la tasa de interés real se ha mantenido en un 10% hace varios años, ¿a cuánto equivalen 100 pesos hoy, pero hace 2 años atrás? Esas son las 3 preguntas que yo quiero, más estas que ya estaban con datos, con resultados, que a lo mejor algunos ya lo hicieron, pero si alguno del grupo ya lo hizo, yo les pediría que la compartieran con sus compañeros, a ver si a veces enseñarle a otros cómo se hace un problema le ayuda a la persona que está enseñando a entenderlo más todavía. Así que me parece una buena estrategia explicarle a sus compañeros cómo hicieron para llegar a estos resultados. Aquí tenemos 2 problemas e incluso hay otros 2 más. ¿Ya? Que se supone ustedes ya lo hicieron, bien o mal, no importa, intentaron hacerla, perfecto. Y eso es lo que yo tengo para que ustedes puedan practicar. No sé si le pueden sacar una pequeña foto a esta lámina y con eso podemos partir con el ejercicio. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí. Bien. Entonces, hagamos los grupos. ¿Están preparados? Bien, nos fuimos.
6 sesiones. No, somos pocos hoy día. 24 personas nomás. O se arrancaron algunos ya. Bueno, no hay problema. Profesor, ¿Sí? eh, oiga, después de la clase, ¿puede ser que nos quedemos conversando un tema, por favor? Álvaro, Sí, ya. Perfecto. ¿Estás en un grupo o todavía no? sí, sí estoy, voy para allá. Gracias. Ya, perfecto. La dos. Y Creo que ese más era real, ¿o no? sí, era interés real. ¿Cuánto gané? Ya. Un tipo de interés real. ¿Todo bien? ¿Sí? Hola. Hola, hola. ¿Alguna pregunta? En la uno no puede asumir de que es un año el periodo, pues como era una pregunta trampa. Dice anual acá, 10% anual. Sí, pero no nos dicen cuánto es el periodo. Anual, un año, me dice. Tengo 1 millón de pesos. El banco me da una tasa de interés nominal de un 10% anual. ¿Cuánto gané al final del periodo? El periodo se refiere un año. Ah, ok. ¿Ok? Ya. Ya, me voy. Sí, gracias. Perdón, aló, Joaquín, Luis y Edgardo. ¿Por qué no están en grupos?
Ah, profe, se fue M1. ¿Ah? Bueno, ya, listo, se fueron. Sí, al final te están diciendo que el real es un 5. Y yo lo Hola, sacaría. profe. Hola. ¿Alguna, Una- alguna sí, creo que estoy medio perdido con lo que va el UF más 5%. ¿Me dan, discútanlo, yo sé que pero, ¿me dan una UF o, no tiene, o es solo nombre? esa es la nomenclatura que se usa en el mercado de capitales. UF más 5%. ¿Saben lo que es la UF o no? La unidad de Una fomento. unidad, pues. Bien, unidad de fomento, bien. Ya saben lo que significa la sigla. El ¿Qué nombre. tiene que ver eso? ¿Cómo se calcula la UF? ¿Qué significa? ¿Cuál es la idea? Probablemente sus padres están endeudados en UF. Lo tengo más que claro eso. Ya, pues bueno, especulen. Si Pero no hay, saben, especulen. ¿Ah? hay que calcular el interés pasando todo UF. No les quiero contestar hasta que ustedes discutan. Si yo estoy viendo si está todo bien, si hay algún problema o hay alguna duda denunciado. Esto es sin nota, así que tienen permiso para equivocarse. Así que tranqui nomás. No lo dudes. Profe, respecto a la primera pregunta, el periodo es un año, supongo. Sí, un año. Eso Y sí. no me están dando la inflación. Entonces tampoco. No la están dando la inflación. Pero A lo calculo así como con lo que hay nomás. Fácil, sencillo, bonito. ya. Chao. Gracias. Estamos hace 2 años, ¿cierto? Entonces, hace 2 años, si utiliza eso, si intuitivamente, si tiene 100 pesos hace 2 años, en un año tendría 110, que sería el 10%. Entonces, Sí, y en no, otro año sería el 10% no de 100, sino que de 110, serían 121. Entonces, y ahí, eso sería lo que tendríamos como ahora. Entonces hay que hacerlo como hacia atrás. Bueno, sí. Perdón, ¿todo bien? La profe, sí estamos discutiendo más que utilizando la fórmula, estamos viendo como la intuición de que hay detrás y tratando de identificar los conceptos. Perfecto, de eso se trata. Bien, me voy. Pero ¿qué más? ¿Todo bien acá? Sí, Ay, o sea, sí. Hay con la, participación. estamos Sí. con la duda de la segunda pregunta. Es natural que tengan dudas, así que tranqui. Pero traten de hacerlo igual. En el Sí, obvio. tratar se aprende. Pero confiesen si han leído o no han leído los apuntes. Yo casi nada, en verdad. He ido a las clases, pero nada más. Claro, ahí No me meto en la- Mm. Yo me quedé en el capítulo anterior. Sí, yo Yo tuve también. tiempo de leerlo, este capítulo. Entre que me dieron tarde el ramo Sí. y las vacaciones. Pero el que sepa más le enseña al otro. Eso ayuda mucho. Claro. Ya, nos vemos más ratito. Quedan 4 minutos, creo. Ya. A ver. Sí, sí. Es multiplicar el millón por el
por el porcentaje, po. Pero expresado en decimal, obvio. Sí, me dio un palo 0,73 170 pesos. A ver, espera un poquito. 1, 2, 3. ¿Todo bien acá? Profe, una consulta. Bueno, la primera pregunta de las que dio, nosotros tenemos que buscar, o sea, nosotros lo que hicimos es que buscamos cuánto era la inflación hoy en día, que era de un 2,5%, y ahí sacamos el interés real. Y ahí sacamos cuánto es la plata que teníamos al final del periodo. Así debería ser, porque como que nos digan nominal, como que te dice que esa no es la plata que en realidad ganáis. Perfecto. Ah, ya. Muy bien. Ya, a mí me dio 1.073.000. ¿Ustedes? También. Ah, ya. ¿Justo? 1.073.000 pesos. ¿Pero así Eso es lo cerrado? que busqué. Eso, cerrado. O sea, si contaran los decimales me daría más, pero no lo conté. Ah, ya, sí, sí. Dale, sí, se me lo mismo. Eso es lo que tendré al final del periodo. Ajá, ajá. Hola.
Hola. Hola, profe. Ya estamos todos por acá. ¿Tanto tiempo? Sí, yo no sé. ¿20? ¿Cuánto habrán quedado después del trabajo grupal? Parece Es que la gran pregunta. hay algunos desertores, parece. Mm. Los valientes no. Sí. Bueno, esa Una es la presa. idea de las clases. Pues uno podrá tener la grabación de la clase, pero no es lo mismo participar y discutir, porque eso no queda en la grabación. Y creo que ese es el valor agregado, pues, tratar de compartir, discutir con sus compañeros, uno también aprende. Entonces, bueno, yo entiendo que muchos no han leído los apuntes, que están un poquito sin saber mucho, solamente con la intuición, pero igual vale la pena hacer el esfuerzo. Así que escucho la primera pregunta. ¿Alguien quiere animarse a decir cuánto dinero gané? Vamos, adelante. 1.100.000. ¿Por qué? 1.100.000, dice. Ah, le aplicaste el 10% al millón. Eso es lo que hiciste, Sí, ¿no? sí. Mm, No, ¿Eso estaría bien o estaría mal? Según yo, profe, mal, porque faltaría ver la inflación. Bien, bien. Como es un interés nominal, si hubiera sido un interés real, no habría problema con la inflación. Pero es un interés nominal nomás. O sea, es un poco la pantalla, un 10%. Al final, si la inflación fue más de un 10%, no gané nada. No gané. O sea, por eso la respuesta es depende. ¿Depende de qué? Depende de la inflación. Esa es la respuesta que uno debería Profe, tomar. Lo otro es asumir una inflación y hacer el cálculo. Si, por profe, ejemplo, alguien podría asumir que hay una inflación de un 3% y ahí se produce una ganancia. ¿Sí? Dígame. em, pero ahí como que pregunta sobre el dinero, no como por el poder adquisitivo. Entonces, igual se está ganando, no sé, por 100.000 pesos, independientemente de que si puedo comprar más o menos. Es que cuando hablamos de ganancia, se refiere al poder adquisitivo del dinero. Si uno no pierde poder adquisitivo, o sea, no sacamos nada con contar papeles que no valen o que valen menos. O sea, la ganancia en general se refiere al poder adquisitivo del dinero. O sea, eso es importante, buena tu pregunta, pero no estamos hablando de cuánto dinero, cuánto, cuántos billetes más tengo. O sea, tengo más billetes, cierto, pero si con esos billetes no puedo hacer nada o puedo gastar menos que antes, entonces ¿de qué me sirve tener más billetes si al final, si estamos en un país que imprime billetes inorgánicamente, como pasa en varios países por ahí, van a ser papeles nomás, puros papeles. ¿Y qué saco con Ya. tener papeles si al final no puedo comprar lo mismo que compraba antes, puedo comprar menos de lo que... O sea, si la inflación es un 20%, perdí plata. No saco nada con tener ese interés de un 10% anual si la inflación fue un 20%, por ejemplo. ¿Ok? Profe, Sí, Gracias. profe, dime. tengo una duda, quizás lo sepa. ¿Queda algún país en el mundo que siga haciendo lo que se hacía, por ejemplo, en Estados Unidos hace como 40 o 50 años, que el dinero que tenían los ciudadanos está respaldado por oro, onda, literalmente respaldado por oro? Ah, buena tu pregunta. Yo entiendo que todavía queda algo de eso. ¿Ah? Me recuerdo una noticia que Venezuela vendió no sé cuántos respaldos de oro por el dinero, pero no creo que eso sea
en el fondo el dinero tiene que estar respaldado con la riqueza que uno acumula, ¿ah? Con los dólares, con lo que el país produce, pero no emitiendo billetes que... Los billetes deberían emitirse cuando se rompen nomás, ¿ah? Y eso es lo que hace la Casa de Moneda, emitir billetes para reemplazar los billetes que están rotos. Pero justamente el Banco Central tiene esa regulación para que haya un cierto equilibrio con los billetes. Los billetes es una medición de intercambio nomás de bienes, un gran invento, porque antes funcionaba con enroque la cosa, ¿no es cierto? Pero el billete tiene que representar la riqueza del país, de lo que se está produciendo. Y claro, puede ser el oro, las reservas, ¿no es cierto? Pero pueden ser también dólares o moneda un poco más dura, ¿ya? En general el dólar, el euro también, son monedas que no pierden mucho su valor. Entonces eso puede ser un respaldo. Así como el oro también no pierde mucho su valor. Entonces cualquier cosa que no pierda mucho su valor puede ser un respaldo. Y Chile, por ejemplo, ha tenido muchas reservas de dólares, ¿no es cierto?, que en épocas de bonanza los ha ido ahorrando para justamente usarlo en épocas más complicadas como ahora. Ya, vamos a la segunda pregunta. ¿Cuánto gané en UF más 5%? ¿Qué significa eso? UF más 5. ¿Un interés real? Un interés real, muy bien. Es lo que te está diciendo es, mire, yo le voy a dar la inflación, la UF representa la inflación, y además de la inflación le voy a agregar un 5%. Acuérdense que la inflación con más el interés real da el interés nominal. Esa es la igualdad de Fisher, ¿se acuerdan? Igualdad de Fisher decía interés nominal es igual al interés real más, no es más en realidad, es un producto por la inflación. ¿Ya? Entonces, lo que a mí me están dando es un interés real. Por lo tanto, ¿cuánto es lo que gano en ese caso? 50.000 pesos. Perfecto, eso es lo que ganó realmente, 50.000 pesos. Esa es la ganancia en poder adquisitivo, en todo, ¿no? Porque es interés real. O sea, es por arriba de la inflación. Por lo tanto, son 50.000 lo que se ganó. Ustedes lo pueden hacer en forma carretera, pasar la plata a UF y calcular el interés en UF y después volver a pasarlo a pesos y van a llegar al mismo valor. Y la pregunta 3, esta es más fácil quizás. La tasa de interés real se ha mantenido un 10% hace varios años. ¿Cuánto estamos yendo hacia atrás ahora? ¿A cuánto equivale? 82.640. Perfecto, maravilloso. Eso se calcula simplemente dividiendo por 1,1 al cuadrado. Y eso da 82, ¿cuánto? 6 más o menos. 82,6, ¿no es cierto? Porque esto es 100 dividido por 1,2 al cuadrado, que son 2 años. 82,64. A todo esto, ¿se ve esta pizarra o no? Que acabo de escribir. Me la acabo de comprar, así que quiero entrenarla. Así. ¿Qué quiere Sí, se ve.
Sí se ve. Mientras esté cerca, sí se ve. Sí se ve, ¿no es cierto? El cálculo, o se ve al revés, no sé, que yo lo veo como al revés, ¿eh? Pero ahí No, se ve bien. Se ve se ve bien. Se bien, ve bien. ya. Sí. Yo lo veo al revés, pero ustedes lo ven bien. Perfecto, Sí. porque me la acabo de comprar y como yo a veces en mis clases uso pizarra, entonces veo que sirve. Sí, igual además sirve para mostrar cómo se hacen los cálculos en el caso de que no entendamos. Sí, justamente. Así que se nota y puedo borrar aquí, sí. Es súper bueno. El tamaño parece adecuado, ¿no? Porque ahí se puede poner. Ya, perfecto. Gracias por la opinión. ¿Cómo les fue con las otras preguntas? ¿Llegaron a los resultados? ¿O había un alumno que estaba con problemas con la 2, parece? Y yo no caché dónde llega el 260. Ah, ya. Una vez que uno calcula, o sea, calculaste el 406, ¿no es cierto? Que el valor acumulado. O sea, voy a aprovechar de usar la pizarra aquí. En general, el valor acumulado al tercer año, que es el valor, lo podemos poner como C sub 3, ¿no es cierto? Va a ser igual al valor inicial. Bueno, aquí tengo mi cálculo. Voy a poner un poco más de luz. Entonces, teníamos el valor de 100, entonces es el factor de, por ejemplo, en 3 años tengo que multiplicar por 1,16 elevado al cubo. En 2 años es 1,16 al cuadrado y después 1,16, ¿no es cierto? Porque esto ayuda mucho a hacerse un flujo, como aparece ahí, ¿no es cierto? Que en el año 0 yo tengo 100, pues deposito otros 100 en el año 1, ahí se ve, y en el año, bueno, eso estaba el dibujo, en el año 2 y en el año, el año 3, ¿no es cierto? Entonces, este valor que esto da 406, es lo que tengo en el año 3. Entonces la pregunta es, ¿a cuánto equivale eso en el año 0? ¿Ya? Este es el año 0, ¿no es cierto? Entonces, la formulita que tenemos nosotros es C sub n es igual a C sub 0, en este caso por 1 más r elevado a n, en este caso es 1 más r elevado a 3. Entonces, si despejamos C sub 0, o que es la cantidad en el año 0, simplemente va a ser el valor acumulado, C sub n, dividido por 1 más r elevado, en este caso, a 3. O sea, 1,16 elevado a 3. Y si ustedes dividen, ¿no es cierto?, 406,6 dividido por 1,16 al cubo, van a obtener ese valor de 260,5. No sé si está más claro. Pero es aplicar esta formulilla. Porque uno puede aplicar intereses hacia adelante e ir descontando intereses hacia atrás, ¿no es cierto? Igual como el ejercicio de cuánto tengo yo hace 2 años atrás. Esto es lo mismo. Estoy en 3 años adelante y quiero ponerme 3 años atrás que llego al año 0. No sé si me expliqué bien. Profe, o ¿Sí? sea que si yo deposito en el año 0 solamente ahí 260.5, voy a llegar a lo mismo.
¿A eso se refiere o nada que ver? No, lo que estoy diciendo es que, si yo me pongo en el año 3, yo voy a obtener 406. Eso va a tener la plata acumulada 406. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tendría que tener yo en el año 0, una cantidad nomás, para obtener lo mismo que tendría en el año 3? O sea, ¿a cuánto equivale? En el fondo, la pregunta era ¿cuánto equivale? Entonces, lo que está diciendo ahí es que si yo tengo 260,5 en el año 0 y esa cantidad capitaliza intereses todos los años a un 16%, voy a obtener lo mismo que si yo deposito 100 en el año 0, 100 en el año 1 y 100 en el año 2. Se obtiene lo mismo. Eso es lo que quiere decir esa cantidad 260. O sea, da lo mismo tener una sola cantidad de 260 dejada ahí por 3 años, voy a obtener al final del año 3 lo mismo que tener 100 ahora y 100 después de un año y 100 en el siguiente año. Eso es un poco la idea. Son equivalentes. Ok, ahí sí, gracias. Ya. Bueno, y queda la última. No sé por qué se pone así. Después quedan estas otras ejercicios. Si se invierten, bueno, esta no sé si la sacaron, tienen dudas o todo bien. La 3 tiene que ver con tasa nominal, ¿no es cierto? Que simplemente un 10% anual capitalizable en forma mensual. Entonces lo primero que hay que hacer es cuál es el cálculo de la tasa anual equivalente, aplicando, ¿no es cierto?, una capitalización mensual. Y después aplicando la tasa real, cuánto tengo yo en 3 años más. Entonces, esta tasa nominal de 10%, cuando se capitaliza 12 veces, se convierte en 10,47%. Y si esta tasa la aplico en 3 años, voy a llegar a 1.348 en vez de 1.000. No sé si lo calcularon eso o se los calculo yo. Usando mi pizarrita. ¿Llegaron o no? No, yo no llegué a esa. A ver, básicamente, la idea, ¿no es cierto? Tenemos una tasa de un 10% nominal. A ver, ahí está. 10% nominal. Entonces, capitalizable en forma mensual. Entonces, al 10% anual, ¿no es cierto?, que es 0,1, eso es 10% anual, yo lo divido por 12. ¿Ya? Ahí voy a obtener una tasa mensual, y esta tasa yo la capitalizo en forma... la capitalizo mensualmente, entonces lo elevo a 12. Si ustedes calculan eso, no sé si se ve, van a llegar al valor de 10,47, o sea, 1,1047, ¿ya? Entonces, a eso equivale, se va a ser la tasa real de una tasa nominal de 10% anual, pero que se capitaliza 12 veces en el año. 12 veces en el año, ¿ya? Acuérdense la formulilla esa que vimos con M dividido por M elevado a M.
Entonces, si después aplicamos la fórmula del C sub 3, ¿no es cierto? Es igual a C sub 0, que en este caso es 100, lo multiplico por la tasa anual real ahora, pero en 3 años lo elevo al cubo, ya, lo elevo al cubo, por lo tanto ahí esto debiera llegar a 1348. Ese es el cálculo que debiera quedar claro. Incluso tengo una luz aquí. No sé si se ve más claro ahí. ¿Se entiende o no? Sí, se ve súper profe. Ya. Y por último, la compañía de tarjeta de crédito, una tasa de interés de 1,375. ¿Cuál es la tasa real? ¿Cuál es la tasa real anual que cobra la compañía? Esto es simplemente conversión de tasa, ¿no es cierto? ¿Cómo convierto una tasa mensual a una tasa... aquí estamos hablando de tasas reales, entonces lo que importa aquí es simplemente cómo paso de tasa mensual a real. Bueno, se tiene que obtener lo mismo, entonces yo a la tasa mensual, que es 1,03, perdón, 1,01 sería, porque 1,3%, 1,01375, lo elevo a 12, ahí tendría que tener la tasa anual. Esto es 1 más R anual, ¿no es cierto? Y teniendo la tasa real anual, la pregunta es, ¿cuál sería la nominal? Bueno, la nominal en este caso es multiplicar 1,375 por 12. Y ahí tenemos la nominal, ¿no? Que es como el ejercicio inverso de esto que está acá, que aquí dividí por 12. Aquí habría que multiplicar por 12 y obtengo la tasa nominal. La nominal. Y eso da 16,5. Bien, yo entiendo que pueden estar un poco confundidos, es natural, es normal, es parte del proceso de aprendizaje, pero estamos partiendo recién, algunos ni siquiera han leído los apuntes. Espero que con esto podamos, retomen, vuelvan a leer los que no lo han leído, o los que no han leído, o que lo leyeron, vuelvan a leerlo hasta que les quede súper claro. Y si hay preguntas, bueno, la próxima clase las revisamos. Estaríamos llegando hasta acá, son las 7:30, me he estado pasando, ya hay cada vez menos gente. Está bien que se vayan, estoy como lateando ya. Así que los dejo hasta acá. Creo que hay un grupo que quiere quedarse. Se puede quedar. Chao, profe, gracias.